¿Alguna vez te has preguntado qué sería del mundo sin algunos recursos naturales como el agua? El paisaje en el planeta sería completamente diferente, tal vez incluso luciría como Marte. No habría nubes, ni vegetación, ni brisa. Pero si más de la mitad de nuestro cuerpo está compuesto de agua al igual que el planeta, ¿por qué hay que cuidarla tanto? Sí, es verdad que el 70% de la superficie de la Tierra es agua, pero si consideramos que 97.5% del agua del planeta es salada y no puede ser aprovechada por los seres humanos, todo cambia. Únicamente el 2.5% del agua del planeta pertenece a agua dulce, la cual tampoco puede ser aprovechada en su totalidad, puesto que la mayor parte de esta agua se encuentra en los glaciares, quedando en realidad poco menos del 0.3% como agua superficial y menos del 0.1% como agua subterránea, la cual tiene que ser repartida entre la naturaleza, el uso industrial, el uso agrícola y el uso doméstico. Es decir, si imaginamos que toda el agua en el mundo cabe en un garrafón de 20 litros, el agua dulce en la superficie es apenas 60 mililitros de todo el garrafón, mientras que el agua subterránea son 20 mililitros. Muy poca, ¿no? Ahora, si imaginamos que esa pequeña cantidad tiene que ser distribuida por todo el mundo, el agua que tiene la Ciudad de México es prácticamente nada. Pero entonces, ¿cómo es que logramos tener agua en nuestras casas? Aunque resulta difícil imaginarlo, al momento de la conquista española, la cuenca del Valle de México estaba casi en su totalidad cubierta de agua, como un Xochimilco pero más grande, en donde el agua que llega por precipitación se concentraba en los ríos y lagos rodeados de una gran cantidad de montañas. Sin embargo, a lo largo del tiempo, el cambio en la cultura y las costumbres ha generado una explosión demográfica impresionante y nos ha llevado a ser testigos del cambio de ríos y lagos por grandes extensiones de asfalto y construcciones diversas. Esta explosión demográfica se ha expandido hacia la Ciudad de México principalmente, la cual a su vez se ha ido expandiendo hacia todos lados, de norte a sur, de oriente a poniente, hasta que se convirtió en lo que conocemos ahora, un territorio cubierto de asfalto y cemento y extremadamente poblado. Esto ha generado que el crecimiento desmedido de los suburbios y las crecientes necesidades de la población apliquen una inmensa presión sobre el recurso hídrico. Desde hace ya varios años se ha tenido que captar y mover agua desde zonas que cuentan con una mayor abundancia hacia lugares donde escasea el recurso. Debido a esa gran manipulación, se han estado explotando de manera desmedida aquellos acuíferos que han tomado miles de años en formarse, por lo que en la actualidad el valor del recurso agua ha aumentado en todas partes, aunque no lo veas reflejado en tu recibo. Es por ello que es un recurso que hoy en día se cobra cuando en la antigüedad era como el aire, gratis e interminable. Sin embargo, los acuíferos se están sobreexplotando y no solo no se están midiendo las consecuencias, sino que se sigue extrayendo de la misma manera o incluso cada vez más, y aún así no está resultando suficiente para la población actual. El problema está en que cuanto más agua sea necesitada por la población, más agua se continuará extrayendo y la problemática únicamente se agravará más. Ahora bien, ¿sabes de dónde proviene el agua que llega a tu casa? Pues bien, el agua que se utiliza en la metrópoli proviene de dos fuentes principales. Por un lado, el 67% se obtiene de fuentes subterráneas, de las cuales el 55% proviene del acuífero del Valle de México y el otro 12% proviene del valle del río Lerma, el cual se ubica en el Estado de México a 70 kilómetros de la ciudad. Es decir, si comparamos esta distancia con la altura de la Torre Latino, equivaldría a subirla 385 veces. ¿Puedes imaginarte eso? Pues intenta imaginar el trabajo que toma transportar el agua a esas distancias y a diario. Además, existen más de 900 pozos operados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los cuales extraen el agua en su mayoría del acuífero del Valle de México y los cuales van de los 200 a los 300 metros de profundidad. ¿Imaginas el tiempo y trabajo de extracción? De hecho, para ser más específicos, cada año se extrae de estos pozos lo equivalente a 2 presas del tamaño de Valle de Bravo, dando como resultado una extracción 6 veces mayor a lo recomendado, colocándolo como un récord mundial.
una marca de la cual no deberíamos de estar orgullosos, al contrario, deberíamos empezar a valorar y a tomarle la debida importancia a la sobreexplotación que estamos generando, ya que como sabemos, dependemos en gran parte del recurso agua. Por otro lado, el 33% restante del agua utilizada en la Ciudad de México se obtiene de fuentes superficiales, de las cuales el 3% pertenece a manantiales ubicados en la zona superponiente de la ciudad y el 30% restante del sistema Cutzamala. De hecho, un dato curioso de este último es que utiliza 1.650 millones de kilowatts por hora al año para poder funcionar las 24 horas de los 365 días del año, lo que equivale al consumo de electricidad de toda la ciudad de Puebla, la cual cuenta con más de 1 millón de habitantes. Sorprendente la cantidad de energía que utiliza, ¿no? Pero si esto te impactó, ahora veamos el recorrido que hace el agua. Imagina que tú eres una gota de agua. Tu recorrido empezaría en el estado de Michoacán, en las presas del Bosque y Tuxpan, en donde se capta el agua proveniente de montañas. Después, continuarías por las presas Chilesdo, Ixtapan de Oro, Colorines, Valle de Bravo y Villa Victoria. Posteriormente, encontrarías una de las instalaciones más importantes del sistema, la planta potabilizadora Los Berros, localizada en el Estado de México a unos 15 minutos de su capital, donde el agua sufre un proceso de filtración y cloración para atender a las necesidades de la población. Un dato que es importante mencionar es que para que el agua llegue a la Ciudad de México es necesario elevar el agua de las presas más bajas hasta los 2.700 metros sobre el nivel del mar, para que una vez a esa altura baje por gravedad hasta la ciudad, es decir, a unos 2.240 metros sobre el nivel del mar. Todo esto mediante un complejo sistema de bombeo. Ahora sí, de vuelta a nuestro recorrido, una vez que llegues al Valle de México, pasarías por un túnel debajo de la Sierra de las Cruces, hasta llegar al acuaférico y a las cisternas en el Cárcamo de Dolores en Chapultepec. De ahí, te distribuirías a las casas en una red de más de 150 complejas, grandes y largas tuberías que podrían incluso darle la vuelta a la Tierra, es decir, que podrían recorrer más de 14.000 kilómetros. Estas tuberías transportan 19.000 litros por segundo, lo que equivale a 120 pipas de agua por minuto, para por fin salir por la llave de algún baño, cocina o de algún jardín. ¡Qué agotador!, ¿no lo crees? Pero si aún te es difícil darte cuenta del gran recorrido que hace el agua cuando abres la llave de tu casa, hay de dos sopas. Como primera opción, imagina que tienes que subir la torre más alta de la Ciudad de México, la Torre Mayor, 622 veces por minuto. Es demasiado, ¿no? La segunda es recorrer 2 veces la carretera México-Cuernavaca y subir 8 veces la Torre Latinoamericana cada minuto. No lo sé, pero creo que en cualquiera de las dos el recorrido es sumamente complicado y fatigoso. Pues, ¿qué crees? Ese es el recorrido que hace el agua por todo el sistema Cutzamala, 140 kilómetros. El objetivo principal del sistema Cutzamala es no desgastar el acuífero de la Ciudad de México. Sin embargo, ante el estrés hídrico que sufre la ciudad, actualmente se ha convertido en una de las fuentes de abastecimiento más importantes de la ciudad, sin darle la importancia suficiente. Por malas gestiones, se pierde cerca del 40% del agua por fugas dentro de la ciudad. Es como llenar una canasta de agua con muchos hoyos. Incoherente, ¿no? Y eso no es todo. Debido a la sobreexplotación del acuífero, cada año se registran hundimientos de 10 centímetros, lo que significa que nos encontramos aproximadamente 10 metros por debajo del nivel de la ciudad en tiempos de la Revolución Mexicana. Sin embargo, en zonas donde se encontraba el lago de Chalco o el valle de Texcoco, se pueden encontrar hundimientos de incluso 20 a 40 centímetros. Y bueno, a pesar de todos estos sacrificios y esfuerzos, ¿en verdad crees que estamos abasteciendo eficientemente el agua? Sabemos que en el mundo y específicamente en México la disponibilidad de agua es limitada. Por ello, si hablamos en términos generales, la cantidad de agua que se tiene por habitante
es semejante a la que se tiene en el desierto de Arabia Saudita, que es prácticamente nada, ya que al ser un desierto, este es árido y por ende no existen abundantes fuentes de abastecimiento. Por ello, no es de sorprenderse que la Ciudad de México tenga como reto abastecer a 22 millones de personas. Por lo tanto, a pesar de que el 90% de la ciudad cuenta con un buen servicio, tristemente cerca de 1.200.000 personas carecen parcialmente o totalmente de líquido. Dado que se ha visto que algunos de los factores que afectan a los recursos hídricos son, por ejemplo, el crecimiento demográfico, debido principalmente a la migración masiva del campo a las ciudades en busca de una mayor seguridad alimentaria o un mejor nivel de vida, además, también se tiene el aumento de la competencia entre los diferentes usos de los recursos hídricos, y más grave aún, el cambio climático y la contaminación producida por las fábricas, las ciudades y las tierras agrícolas en todas nuestras aguas. Esto complica aún más el desarrollo sostenible de nuestros recursos hídricos, ya que solamente el 7% de todas las aguas residuales que se generan en la Ciudad de México son tratadas. Habitantes de las colonias populares como las que hay en Iztapalapa pueden estar pagando los costos inherentes al abastecerse de agua, ya que incluso llegan a pagar alrededor de los 400 pesos al mes por cubrir de manera superficial el servicio, mientras que personas que cuentan con un servicio regular y que no la cuidan están pagando 30 pesos. Incoherente, ¿no lo crees? En Iztapalapa, las personas señalan que no reciben agua la mayor parte de la semana, por ello tienen que comprar garrafones para satisfacer sus necesidades, ya que el agua de las pipas tarda muchos días en llegar y cuando llega muchas veces viene muy sucia, por lo que no se pueden bañar a diario, sino cada tercer día. No pueden lavar los trastes y dejan que se acumulen, tampoco pueden lavar su ropa, ni mucho menos hacer de comer, ya que es aún más complicado. ¿Te imaginas vivir todo eso? Además, aún más triste es que las personas que habitan a un lado de las presas, las cuales se suponen deberían de tener los mayores beneficios por tenerla tan cerca, no tienen derecho a utilizar el agua que corre por los canales. Esto parece injusto, ¿no? Mientras unas zonas se inundan, otras se secan, y mientras tú disfrutas del agua e incluso la desperdicias, a otros se las quitas. Y si a esto le agregas que solo el 30% de los consumidores de agua en México paga por el líquido que utiliza y el restante o no lo paga o se encuentra en morosidad, a pesar de que la tarifa promedio en el país es de 1.40 pesos por un metro cúbico de agua, que es aproximadamente un tinaco doméstico regular, parece increíble, ¿no? Ya que este precio ni siquiera cubre los verdaderos costos que se invierten, con tan solo decir que el costo medio de potabilizar y transportar el líquido es de 5 pesos por metro cúbico, que igualmente es mínimo, pero con esto podemos corroborar que el precio al que se vende el agua es demasiado barato, y aún así, ¿no lo valoramos? Cuando te lavas las manos, cuando te cepillas los dientes, cuando tomas una ducha, es decir, cuando realizas tus acciones diarias, ¿te has puesto a pensar en el impacto que pueden tener en cuanto a la disponibilidad de agua? Cada mexicano utiliza diariamente poco más de 216 litros de agua, siendo que la ONU establece como límite 25 a 50 litros. Sin embargo, se calcula que quienes la tenemos disponible en nuestro hogar desperdiciamos entre 30 y 50% más que los que no tienen, y muchas veces no somos conscientes de ello. Es por ello que te mostramos algunas cifras. Cuando dejas una llave abierta, cada minuto se pierden 20 litros. Eso es equivalente a lo que se gasta en África por día. Además, ¿sabías que cuando dejas goteando una llave de un grifo, desperdicias 35.000 litros de agua al año? Comparándolo, esto sería igual a la capacidad de una pipa o a la posibilidad de una persona en África de subsistir 6 meses. ¿Ahora sí comienzas a darte cuenta de lo necesario que es el agua? También cuando lavas los trastes, se gastan en promedio 50 litros de agua por minuto. Y no se diga cuando lavas la ropa, ya que por cada ciclo de lavado que utilizas, gastas 200 litros. En el baño, por cada descarga de inodoro se van 13 litros. Y por cada 5 minutos en la ducha, gastamos entre 90 y 190 litros de agua. 20% de los agentes que reducen los niveles de oxígeno en el agua y que imposibilita su tratamiento para potabilizarla están vinculados al uso de detergentes domésticos.
Al año, una persona promedio llega a consumir hasta 20 kilogramos de detergentes, que arrojan al ambiente tensoactivos no biodegradables. Por lo tanto, al excedernos en el uso de productos de limpieza, estamos contaminando el agua, y al hacer un uso no racional del agua, también contribuimos al problema de la escasez. Según encuestas realizadas, se sabe que las mujeres son las que más cuidan este recurso. Sin embargo, hoy en día no solo las mujeres están involucradas en las actividades del hogar. Es por eso que también los hombres deben involucrarse, pues pueden ayudar a disminuir los gastos de agua al hacerse sensibles a la problemática que nos aqueja a todos y que cada vez se agrava más debido a la sobrepoblación y sobreexplotación de los acuíferos. Además, recordemos que no solo los adultos pueden hacer algo al respecto, también los niños pueden y deben ser involucrados en la cultura del cuidado del agua. Muchas veces asociamos que gran parte de los problemas sobre la escasez tienen que ver con las grandes empresas y la gestión pública. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, como ya lo vimos, al realizar nuestras actividades diarias gastamos demasiada agua, por lo que a partir de ahí podemos comenzar a disminuir la presión que tiene el agua. Ya que si continuamos al ritmo en el que vamos, seguramente los mantos acuíferos se agotarán, y por ende toda la infraestructura con la que contamos será ineficiente, y entonces hasta ese momento nos preocuparemos. Es momento de comenzar a ser un pueblo unido en busca de una solución. Actualmente el 80% del agua de lluvia se evapora y el 11% se filtra al subsuelo para recargar los mantos acuíferos, pero el 9% restante, solo una mínima parte se regula para su aprovechamiento y el resto acaba en el drenaje, por lo que una alternativa sería la de recolectar este tipo de agua y hacer con ella un uso eficiente de esta, ya que en promedio alcanza más de 7.000 millones de metros cúbicos al año. Sin embargo, ¿por qué esperar hasta la crisis? Entre todos podemos ayudar a evitar que el problema siga creciendo. Empecemos hoy, ya que si no eres parte de la solución, eres parte del problema. No podemos hacer nada para que aumente la cantidad de agua que naturalmente hay en nuestro planeta, pero podemos evitar desperdiciarla y aprender a cuidarla y a usarla de manera racional y justa. El agua es vital para cualquier ser humano. Cuídala y pon tu granito de arena. Aunque sea pequeño, en conjunto marca la diferencia. Tú puedes ayudar si consumes menos agua durante tus actividades domésticas, si realizas compras responsables y más amigables con el planeta, es decir, consumiendo productos biodegradables, promoviendo el ahorro del agua con tus allegados, siendo sensibles a la problemática de la escasez y mala calidad del agua que sufren en las zonas más pobres y marginadas, teniendo siempre en cuenta que entre más responsables seamos con el consumo del agua, mejor alcanzará para todos nosotros y el reparto de recursos será más equitativo. Todos tenemos derecho al acceso al agua potable de la mejor calidad y en la misma cantidad. Seamos un equipo. Ten siempre en mente que mientras alguien tiene agua siempre y de buena calidad, a otra persona en una zona menos beneficiada puede faltarle constantemente, lo que puede llevarlos a una mala higiene y a repercusiones en su salud. Seamos sensibles, seamos un equipo. Siempre oímos decir que la falta de agua es consecuencia de una mala administración del gobierno, así como los problemas ambientales causados por ello y la desigualdad social, y que la riqueza está encaminada en las manos de unos cuantos. Pero, ¿por qué en vez de esperar que los altos mandatarios nos dejen soluciones a este gran problema, nosotros mismos buscamos las soluciones? En primera, debemos adoptar una cultura sustentable del agua y de los problemas ocasionados al no cuidarla. Pero bien, y a todo esto nos hemos preguntado, ¿qué podemos hacer? Solo oímos miles de conversaciones diciéndonos que seamos cultos, que no desperdiciemos el agua, pero realmente ¿qué podemos hacer? Y como dice la reconocida bióloga Lynn Margulis, si deseamos la continuidad de la vida como la conocemos, es necesaria la creación de una nueva cultura que reconozca y respete el valor del agua. De esta nueva cultura dependerá la supervivencia de las futuras generaciones y especies del planeta. Para finalizar, te dejamos con algunas recomendaciones
esperando que entre todos nos hagamos cargo del cuidado del agua y mejoremos poco a poco, día a día, nuestras actitudes, pues está en manos de todos nosotros que la disponibilidad del agua dulce sea siempre la suficiente para todos y no solo para unos cuantos. 1. Compremos ahorradores de agua para nuestras regaderas y cada uno de nuestros lavabos. No necesitamos litros de agua para lavar un vaso, ¿verdad? 2. Eduquemos a nuestros hijos en el cuidado del agua. Ellos son un reflejo de nosotros mismos e imitan nuestras actitudes. Si nosotros les ponemos el ejemplo desde pequeños, ellos adoptarán las mismas conductas. 3. Si tienes áreas verdes, considera que en las épocas de lluvias seguramente no sea tan necesario regarlas muy seguido, y procura regar tus plantas en la noche, pues es cuando hay menos evaporación y por lo tanto no es necesario utilizar una gran cantidad de agua para que sea suficiente. 4. Date la oportunidad de invertir en filtros de agua de carbono activado o el de tu preferencia. De esa manera reducirás el consumo de agua embotellada y aprovecharás al doble el agua de la llave. 5. Recuerda que si enceras tu carro no necesitarás estarlo lavando constantemente. 6. Si se encuentra dentro de tus posibilidades, prueba algún sistema de captación y filtrado de agua de lluvia y utilízala para actividades que no requieran un posterior tratamiento de la misma, como las descargas del WC, el riego de tu jardín, incluso el lavado de tu auto. 7. Intenta disminuir tu consumo de refrescos y carnes rojas, ya que el procesamiento de estos productos consume cantidades excesivas de agua dulce. 8. Intenta reducir el tiempo en la ducha. 9. Lava cargas completas en la lavadora, así evitarás el desperdicio innecesario de agua y la aprovecharás de manera más eficiente. 10. Date tiempo para revisar que las llaves de tu casa no goten. Si notas que alguna no cierra bien, llámale de inmediato al plomero. 11. Reporta cualquier fuga de agua que notes en lugares públicos. Recuerda que el agua es de todos y cuidarla es responsabilidad de todos.